Pues muy buenos días a todos los que se conectan el día de hoy y que nos acompañan a este webinar, nuestro tercer webinar. Y bueno, pues tenemos a dos personas invitadas el día de hoy y bueno, pues para mí es un gusto, un halago tener estas dos personas con nosotros. César, que es compañero de la universidad, la doctora Carrasquillo. Y bueno, el día de hoy tendremos un tema que es Introducción a Boston Sci y Boston Sci Scleral. La dinámica de hoy es que ustedes vayan teniendo algún tipo de pregunta, comentario y demás, pueden mandarlo por el chat. Al final de la charla retomaremos todas las participaciones, las preguntas que se tengan. Y bueno, voy a iniciar presentando a la doctora Carrasquillo, que es quien nos va a dar el tema, y César nos va a dar una introducción. César es licenciado en optometría, egresado de la UNAM, y bueno, tiene una larga trayectoria en adaptación de lentes de contacto especializados, tanto en Boston Sci y otros tipos de diseños, y bueno, hoy en día se desempeña como adaptador en el Centro de Ciencias Oftalmológicas, en el Hospital Médicas pero Ángeles del Pedregal, y bueno, nos dará de inicio la introducción, y bueno, de la doctora Carrasquillo, bueno, ella es vicepresidenta de Asuntos Clínicos y Profesionales de Boston Sci, es arquitecto principal detrás de los diseños que ha hecho Boston Sci, es profesora de clínica adjunta al Colegio de Nueva Inglaterra, y es profesora adjunta de la Facultad de Farmacia y Ciencias de la Salud, eh, en la Escuela de Massachusetts, es miembro del Consejo Consultivo del Instituto de Lentes Gas Permeable, es fellow de la Academia Americana de Optometría, fellow de la Sociedad de Educadores de Lentes de Contacto Esclerales y es fellow de la Asociación Británica de Lentes de Contacto. Y bueno, también en título personal he leído varios artículos que ha publicado de varias investigaciones y bueno, de verdad que son muy interesantes, se han desarrollado varios temas, dentro de ellos a mí me apasiona. Estuve viendo la parte de lentes esclerales y la parte de PROCE. También ha sido autora de varias publicaciones revisadas por pares en el uso de lentes terapéuticos, de lentes esclerales en el reemplazo protésico del sistema de superficie ocular, que es el PROCE. Y también ha sido autora de varias patentes de lentes esclerales y lentes de Boston Sci. Bueno, pues les doy muchas gracias. Primero les agradezco mucho por estar aquí acompañándonos a nombre de todo el staff de Salud y Bienestar, que es la representación de Avisor en México. Le damos la bienvenida y bueno, pues iniciamos con esta charla, conmigo con César, pues nos va a presentar una introducción de Boston Sci. Como les mencionaba, cualquier duda, comentario que tengan ustedes referente al tema, con mucho gusto la pueden mandar por el chat. Mi compañero va a estar recibiendo las preguntas y cualquier comentario lo retomaremos al final para que la doctora Karen y César nos pueda dar respuesta. Y bueno, también trae una pequeña presentación de Everclean, que es un producto que va muy de la mano con el sistema de mantenimiento para lentes especializados. Pues bueno, muchas gracias por conectarse y bueno, agradezco el acompañamiento y iniciamos con César, que es quien nos va a dar la introducción de este webinar de Boston Sci. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos y cada uno de ustedes. Estamos de manteles largos el día de hoy. Quisiera yo dar agradecimiento, primero que nada, a Boston Sci y a Avisor por la oportunidad de invitarnos y por la aceptación de la invitación de parte de la doctora Karen. Estamos de manteles largos porque tenemos a una personalidad mundial. Tenemos a una de las grandes en cuanto a lentes de contacto especializados. Tenemos a toda una celebridad con nosotros, que tenemos una oportunidad increíble. Déjenme les platico un poco. Nosotros estamos montando la plataforma de Spectrum México a través de Spectrum Internacional. También agradecemos a nuestro director, el señor Felipe Arroyave, quien está ayudándonos también en la parte de la plataforma, nos está ayudando también en la parte de tener estas tecnologías disponibles. Volviendo hace pues ya bastantes años, en un congreso en Estados Unidos escuchamos acerca del Boston PROS, y uno de los médicos con los que trabajo en el hospital me hicieron la encomienda de investigar acerca de los lentes esclerales y encontramos Boston Sci. En ese tiempo, digamos que no fue posible tener esta tecnología disponible. Sin embargo, después de tantos años que hemos tenido buscando y luchando por poder tener esto aquí a la disposición de Latinoamérica, platicamos en la mañana, la doctora Karen, un servidor, que pues ella por ser hispana siempre había buscado pues abrir esta oportunidad y ese horizonte para nuestros países, y pues tenemos ahorita manteles largos, tenemos la verdad un día muy especial en el que vamos a empezar a hablar sobre esta tecnología tan impactante y tan importante para América Latina.
Y yo quiero hacer algo introductorio para que también se dé la importancia a la historia que tenemos. No solamente es un lente escleral muy bueno, sino que es el lente escleral. Hablar de la historia de lentes esclerales es hablar de la historia de Boston Sight. Esta es una tabla de publicaciones, de publicaciones indexadas, de referencia del tema de lentes esclerales. Si se fijan, tenemos una caída en las publicaciones en los 80. Y en el 85 tenemos un pequeño piquito. Bueno, ese pequeño pico es Boston, ¿sale? Ahí es donde empieza a dar, digamos, a levantar la mano y decir, aquí estamos, queremos hacer cosas distintas, queremos hacer algo por esos pacientes que tienen tantos problemas de superficie y visual también. Es una trayectoria que han sido ya 25 años de diseño y fabricación, de contribución a revistas indexadas, capacitación de especialistas, es todo un tema, es la historia del lente escleral en persona. Y tenemos aquí una de las grandes diseñadoras de esta tecnología. Se consolidó la Fit Academy, que ahora es un recurso disponible que tenemos también para poder tener materiales para aprendizaje, educación. La verdad es que Boston cubre todos los aspectos necesarios para el especialista en lentes de contacto. Y bueno, pioneros desde el inicio, este señor es Perry Rosenthal. En ese año, esta compañía desarrolló la primera lente de gas permeable que permite que el oxígeno penetre en la lente a través de un nuevo polímero, mientras que las lágrimas oxigenadas fluyen a través del lente. Hay que recordar que los lentes esclerales en su inicio fueron descartados debido a estos problemas en el metabolismo corneal. Y en este año fue cuando se dieron los primeros pasos. Y en el 92 es el comienzo de Boston Sight. Se funda como la National Scleral Lens Foundation. Posteriormente fue renombrada como Boston Foundation for Sight. Y aquí tenemos el Center of Excellence, fundado en el 92. Tenemos en el 94 y en el 95 cuando se reciben las patentes y la aprobación de FDA. Fue el primero en obtener una aprobación de FDA para lentes esclerales con fines terapéuticos y primero en utilizar una tecnología de diseño llamada líneas Spline para personalizar el diseño de lentes esclerales. Hay muchos retos en la superficie ocular que no es posible en el diseño convencional y ellos fueron los primeros en desarrollar este sistema. Es un sistema especializado para impulsar la función que permite, digamos, algo más allá de la personalización. La doctora Karen nos va a hablar más allá ahora en su presentación sobre la adaptación del lente escleral de Boston Sight. Pero bueno, cabe recalcar que en el 98 al 2000 se crea el software Design to Fit, DTF, que nos permite precisamente personalizar realmente a través de diseño un lente de contacto de alta especialidad para nuestros pacientes. Hace 20 años, fíjense. Y en el 2005, digamos que ellos empiezan a expandir sus fronteras y es la primera clínica de red establecida en la India, en el Prasad Eye Institute. Y en el 2008 tenemos la primera clínica de red de PROS en los Estados Unidos. 2016 se aprueba para FDA el Boston Sight Scleral. Y bueno, esto de lentes ya nos van a hablar más adelante de él. Este es el año en el que se recibe la aprobación. Y es un lente basado en evidencia. Más de 3,000, o me van a corregir, más de 3,000 evidencias a través de OCTs, estudios, investigaciones, para pacientes con múltiples aplicaciones para mejorar la condición de la enfermedad de la superficie ocular y aumentar la comodidad en los diseños. Y en 2017 lanzan el Fit Connect, que es Boston Sight Fit Connect, que brinda al especialista la herramienta de diseño. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos tener disponible en nuestra práctica pues una herramienta de personalización y de diseño de lentes tal cual nosotros lo queremos? Es una herramienta especial para la práctica, es intuitiva con un sistema de visualización en tiempo real, donde realmente yo sé lo que estoy pidiendo al laboratorio, yo sé exactamente lo que necesito, lo que requiero, y de este lente se fabrica. En 2018, pues tenemos que es una compañía que lidera la industria en educación e investigación. Boston Sight es nombrado el contribuyente número 1 en publicaciones científicas de revisión, de peer review por pares en los Estados Unidos y número 2 en el mundo. Este es un artículo de la autora que está con nosotros aquí presente para hablarnos y darnos una charla sobre este lente de contacto. O sea, ¿cuántos de nosotros tenemos la oportunidad de tener al autor presente en la charla sobre esa tecnología? Y pues tenemos aquí a la doctora Karen. Entonces, 2019, vamos mucho más allá de la visión. Comienza a ofrecer tecnología Smart Screen para mitigar los efectos de aberración de alto orden
y mejorar la calidad visual de los pacientes. Entonces también tenemos ya control de aberración. Entonces, pues Boston Sight Clear para mí es el lente de lente. Es inteligente, es eficiente y es predecible. O sea, es un lente sumamente práctico. Y bueno, pues qué más que dejarles yo con nuestra ponente, la doctora Karen, que nos trae toda esta tecnología disponible para Latinoamérica. Y bueno, pues qué más preámbulo. Le damos la bienvenida, doctora, y pues el tiempo es suyo. De verdad estoy muy contento, estoy muy emocionado porque esta tecnología por primera vez vamos a tenerla disponible en América Latina, gracias a Spectrum International, Spectrum México, Avisor y Boston Sight. Doctora, el tiempo es de usted. Muchas gracias. Bueno, César, caramba, antes que nada, mientras voy compartiendo aquí mi presentación, quiero darte las gracias por esa introducción. Creo que fuiste demasiado amable conmigo en tus palabras, te las agradezco. Quiero agradecer a Avisor por la oportunidad de esta mañana de proveernos esta plataforma, a ti, César, por la invitación y por confiar en mí esta mañana, a todos los que se han unido esta mañana. Estoy en los Estados Unidos, en la zona este de los Estados Unidos, en Boston. Es un placer, no saben el placer inmenso realmente para mí, en lo personal, como profesional, poder estar con todos ustedes. Como bien dijo César, como hispana, es un sueño, ha sido un sueño para mí poder traer esta tecnología. He tenido la dicha, el placer de tratar pacientes de Latinoamérica. He tratado pacientes de México, he tratado pacientes de Perú, El Salvador, diferentes países que han tenido que venir a Boston en busca de esta tecnología. Entonces, como clínica y como ahora, como un laboratorio de manufactura también, tenemos la dicha de llevar esta tecnología a Latinoamérica, llevar esta tecnología a Centroamérica, a México, y eso para mí es increíble, para que todos ustedes se beneficien y al final y a la postre, ¿verdad? Que es la razón por la cual nosotros hacemos esto, es para ofrecer esto a nuestros pacientes. Así es que, nuevamente, encarecidamente gracias. Espero que en la mañana de hoy, con esta charla que les voy a brindar, les sirva para conocer un poco más sobre Boston Sight Scleral, que es el diseño que estamos lanzando en México en particular, ¿verdad? Pero en Latinoamérica en general, y cómo esto puede ayudar a sus pacientes. El título de la charla es Los beneficios de un lente basado en data en cuadrantes específicos y zonas ópticas ovaladas. Yo quiero explicar explicar o cualificar ese título un poquito, y espero que con la charla, según vamos discutiendo, esto haga un poquito más de sentido. Antes de entrar de lleno, quisiera discutir mis divulgaciones financieras. Como bien dijo César, soy vicepresidente de Asuntos Clínicos y Profesionales en Boston Sight, pero quisiera recalcar que yo no tengo ningún interés propietario en los lentes PROS o Boston Sight Scleral, a pesar de que formé una parte integral en el diseño de estos lentes y continúo trabajando en el diseño de estos lentes. Esto es una clínica sin fines de lucros, entonces yo en lo personal no me beneficio, o sea, soy un empleado asalariado de la compañía, de la clínica, pero no me beneficio directamente de las ventas de este lente. Entonces, lo que para mí es una pasión educar, y para mí es una pasión poder compartir estas innovaciones con todos ustedes. Bueno, vamos a entrar de lleno. ¿Por qué Boston Sight Scleral y por qué Boston Sight? Una de las cosas que César dijo es en la introducción, nuestra historia es un poquito única, y es que nosotros no comenzamos siendo un lente de manufactura. Nosotros no comenzamos siendo un manufacturero, debo decir, un laboratorio de manufactura, quise decir.
nosotros comenzamos realmente siendo una clínica. Nuestro enfoque siempre ha sido el paciente. Nuestro fundador tuvo una visión increíble en que en el momento en que se funda nuestra clínica no había mucho auge de los lentes esclerales en Estados Unidos, y nosotros fuimos una clínica pionera en ese entonces de estos lentes, y por ende él estableció un laboratorio en la misma clínica. Él ya tenía una historia muy interesante con la creación de polímeros permeables al gas, y ya de eso, con esa trasfondo que él tenía, tuvo la visión de implementar estos polímeros permeables al gas, que son los polímeros de Boston que hoy conocemos, y crear un lente escleral. Y de ahí es que se genera esta propiedad única que tiene Boston Sight, que es una clínica donde vemos al paciente, pero también manufacturamos. Y de ahí que esta simbiosis dé paso a lo que es Boston Sight Scleral. Y por eso es que este diseño es un diseño basado en la evidencia y en la data, porque no solamente tenemos data, una red de datos sobre la manufactura y parámetros de diseño de lentes esclerales, pero tenemos resultados objetivos que podemos parear con resultados de pacientes. Entonces, estos pacientes son casos, todos son casos de córnea compleja. Nosotros no vemos ningún paciente, bueno, lamentablemente y afortunadamente, pacientes con errores refractivos típicos, sino son todas córneas irregulares o enfermedades de la superficie ocular. Y de ahí que nosotros hiciéramos un análisis, como dijo César, fueron 7.000 ojos, estuviste cerca, fueron en los miles, donde vimos que la evidencia nos decía con respecto a qué tipo de diseño, qué tipo de geometría escleral estos lentes deberían tener ya incorporados para que cuando nosotros los adaptadores pongamos un lente escleral a la base de una caja de prueba, podemos llegar a ese punto final mucho más fácil. ¿Okay? Entonces, ¿qué poder el beneficio de potenciar la data, el beneficio de potenciar la evidencia? ¿Qué sacamos con esto? Bueno, a nosotros poder tener un pareo de cuáles son los parámetros de un lente escleral que nosotros tenemos, y ver qué es lo que funciona en los pacientes. Nosotros pudimos descifrar un lente, un diseño que ya tiene la geometría escleral incorporada. Como sabemos, más y más data nos dice que para nosotros adaptar un lente escleral efectivamente necesitamos cuadrantes específicos. Ya eso la investigación con el tiempo nos ha ido enseñando eso. Entonces ya nosotros con nuestro análisis vimos eso. Pero ¿qué pasa? En vez de decírselos a ustedes y enseñarles cómo adaptar, lo que nosotros hicimos fue incorporar esa geometría escleral de manera de cuadrante específico en los lentes esclerales, en los lentes que están en la caja de prueba, para que de nuevo, cuando pongamos ese lente, quede bien adaptado. O si hay que hacer modificaciones, idealmente que las modificaciones sean menos. Entonces, encontramos tres patrones de geometría escleral. Nosotros le llamamos el estándar, una geometría escleral más aplanada y una geometría escleral más empinada. Y debo decir que cuando yo hablo de geometría escleral, lo que me estoy refiriendo es a la toricidad en las ápticas o en las curvas periferales, dependiendo de cómo ustedes le llamen. Yo me refiero a las ápticas, no estamos hablando de toricidad en la zona óptica del lente, sino en esas ápticas, en las curvas periferales, que cada zona o cada áptica tiene una toricidad diferente una de la otra, es de manera de cuadrante específico, y somos el primer lente, o la primera caja de prueba y única en el mercado, que a base de nuestro análisis de anatomía escleral
tiene un diseño para el ojo derecho diferente del diseño del ojo izquierdo. Entonces usted va a tener, le voy a mostrar ya pronto, dos diseños. Y es porque hemos visto que la geometría del ojo derecho no es igual que la de los izquierdos. Si nosotros vemos nuestro cuerpo, tiene un punto medio, tenemos que sigue la línea. Entonces, tanto como las manos, los pies, los ojos, nuestras orejas, el ojo no es diferente. Y eso nosotros lo vimos a través de la data y eso está incorporado. También el beneficio de potenciar la data, de tomar provecho de tener tanta data a nuestra disposición para analizarla y de la evidencia es que también encontramos que la zona óptica central de estos lentes no son esféricas tampoco. O sea, y esto es algo que todos ustedes, si todavía no lo han escuchado, marquen este día porque lo van a escuchar todavía más y más y más, donde se está encontrando que no solamente la esclera es asimétrica y necesitamos toricidad para poder adaptar ese patrón adecuadamente, sino que también estamos viendo que la zona óptica, el área limbal de los pacientes, no es un circulito perfecto, sino que es ovalada, que donde el eje horizontal es más alargado con respecto al eje vertical. Entonces, si nosotros sabemos eso, ¿por qué no usar la data, hacer análisis y tomar provecho de la data para llevar lo que es la innovación? Y eso es lo que nosotros hemos hecho. Entonces, los cajas de pruebas que van a estar disponibles en México van a tener no solamente toricidad incorporada, lo que yo le llamo, y vamos de aquí en adelante a referirnos como geometría escleral ya incorporada, pero también va a tener una zona óptica ovalada donde esto nos va a ayudar a centrar el lente mejor, donde nos va a permitir a tener menos problemas con el área limbal, de toque en el área limbal, especialmente en el área nasal de nuestros pacientes, porque estudios de OCT y de geometría córneo-escleral han mostrado que el área nasal es más elevado, es el punto más elevado o más aplanado de nuestra córnea, entonces ya eso está incorporado para ustedes. Y por último, el beneficio de potenciar y tomar provecho de la data y la evidencia es que nosotros, por primera vez, en una caja de prueba, les estamos ofreciendo a todos ustedes, adaptadores, lo que se conoce como, nosotros le llamamos la tecnología SmartSight, y es poder cambiar la excentricidad de la curva anterior de un lente. Ustedes bien probablemente han escuchado de excentricidad en la curva posterior. Los lentes blandos tienen una excentricidad, donde lo que quiere decir excentricidad es que hay un aplanamiento según nos alejamos de la córnea, y muchos lentes de contacto blando, inclusive permeables al gas, corneales, tienen excentricidad en la curva posterior, donde se utiliza para adaptar. Esto no es lo que yo me estoy refiriendo aquí. Nosotros empleamos excentricidad en la curva anterior, es decir, la curva que apunta hacia afuera, no hacia adentro del ojo, y en la zona óptica. Al nosotros hacer esto, y lo llevamos haciendo desde el comienzo de nuestra clínica en los 90, nosotros hemos visto que esto puede reducir aberraciones ópticas, en particular aberración esférica y coma, y donde para nuestros pacientes de córnea irregular podemos mejorar significativamente la visión de un paciente, no solamente en cuánto pueden ver en la línea de agudeza visual, nosotros nos referimos como 20/20, otros se refieren como 10/10, pero sino también en la calidad de la visión, que ven menos imágenes fantasmas, menos resplandor. Entonces esto puede tener un impacto significativo en nuestros pacientes. Esto es un ejemplo de lo que ustedes verían en estas cajas de prueba a base de la data
nosotros vimos que la mayoría de estos lentes de los ojos se benefician de un tipo de excentricidad. Tenemos tres valores de excentricidad, uno menor, que es el 0, uno mayor, que es la E2, y uno punto medio es un valor propietario y le llamamos E1. Como notamos que la mayoría de los pacientes, y seguimos monitoreando la data, cerca del 90% de los pacientes, ya sea córnea irregular o regular, se benefician de una excentricidad de E1. Así es que los lentes de prueba que ustedes utilizarían para adaptar al paciente ya tienen esa excentricidad incorporada. Pero somos la primera caja de prueba y la única en el mercado, anglo y me atrevo a decir en Europa también y en América Latina, que les provee a ustedes, los adaptadores, dos lentes con diferentes excentricidades, no para adaptar. Usted va a adaptar el paciente primero, yo les voy a hablar a continuación sobre eso, pero tiene dos lentes que ya una vez encontró el lente que va a utilizar para adaptar su paciente, si la visión no es óptima, usted simplemente puede colocar estos lentes y hacer una sobrerefracción y ver si el cambio en la excentricidad en la curva anterior le mejora la visión. Y tiene lentes para cada ojo, tanto para el ojo derecho como el izquierdo. Vamos a hablar también el beneficio de la data y es lo que se conoce como la tecnología de Smart Channel. Voy a compartir unos casos clínicos muy interesantes con todos ustedes, donde por lo general quizás ustedes han escuchado diferentes diseños que tienen la posibilidad de crear este tipo de canales o túneles para sobreyacer o poder no... cuando tenemos, estoy pensando en inglés, así es que me disculpan, cuando tenemos obstáculos anatómicos en la conjuntiva, como pingüéculas o pterigios, por ejemplo, hay veces que estas ápticas nos chocan en estas zonas y crean una incomodidad y un enrojecimiento y complicaciones con estas adaptaciones, ¿no? Y muchos diseños que quizás ustedes trabajan hoy día tienen estos túneles o capacidad de canales para poder sobreyacer estos obstáculos anatómicos. Yo les voy a mostrar cómo nuestra tecnología de canales inteligentes o Smart Channels en inglés pueden utilizarlo para esa función, pero una aplicación muy interesante que hemos aprendido a través de, con los años, de tratar a nuestros propios pacientes, cómo esto ayuda a minimizar la succión en los lentes esclerales y cómo esa aplicación tiene un efecto fisiológico buenísimo para su paciente. Así es que muy pendiente porque ya a continuación les voy a compartir estos casos. De las últimas innovaciones que hemos lanzado al mercado, tenemos lo que es el Scleral IG. En inglés, IG quiere decir Image Guided o basado en una imagen, y lo que estamos hablando es esta imagen de lo que es la geometría escleral. Como ya ustedes habrán escuchado, existen en el mercado hoy día la posibilidad de adquirir topógrafos esclerales, donde podemos tomar una imagen de la esclera, córneo escleral, y a base de esa data escleral nosotros podemos personalizar al dedillo un lente escleral en base al paciente. Si usted cuenta con, hay una compañía que se llama Eaglet Eye, un topógrafo escleral se conoce como el ESP o ESP, y también a través de lo que se conoce como el Pentacam de Oculus, usted puede obtener esa geometría escleral y a base de esa data se envía la data directamente a nuestro laboratorio y se hace un lente. No se requiere el uso de un lente de prueba, entonces tenemos el Scleral IG. Y por último, yo les hablé de SmartSight Technology, tecnología SmartSight, donde cambiamos en sus lentes de prueba, tiene cambios de excentricidad en la curva anterior. Bueno, estos lentes y esta tecnología, como les comenté, ayuda a minimizar o mitigar efectos de aberraciones esféricas y de coma, pero en realidad no es un lente personalizado para corregir
toda la gama de las aberraciones ópticas. Nosotros estamos a punto de lanzar en los Estados Unidos este año y Dios mediante seguiremos así para el resto de América Latina, en Europa, etcétera. Nuestra tecnología personalizada de aberraciones ópticas, donde nosotros obtenemos un patrón utilizando aberrómetros de completo de esas aberraciones ópticas y la incorporamos en nuestro lente escleral para obtener una visión todavía mejor. Entonces, muy pendiente a esto porque los resultados que estamos teniendo han sido muy buenos, en particular para pacientes de córnea irregular. Bueno, antes de entrar a los casos clínicos, les voy a dar un poquito una muestra de cómo estas cajas de pruebas se ven y qué es lo que va a estar, estamos lanzando en el mercado en México y en Latinoamérica. Vamos a entrar de lleno con una caja principal, nosotros le llamamos un fit kit, un kit de adaptación, donde vamos a tener 3 diámetros en una caja. Vamos a tener 16, 16,5 y 17 milímetros. Y así es como usted va a ver. Una vez usted abre la caja, es como un panfletito, usted abre la caja y va a ver que va a tener lentes para el ojo derecho a un lado y lentes para el ojo izquierdo al otro lado. Usted va a ver que tiene el diámetro mayor arriba, el del medio, el mediano en el medio y el menor en la parte de abajo. La manera en que nosotros queremos que ustedes adapten estos lentes, colegas, lo queremos hacer lo más fácil posible, porque si nosotros tenemos el beneficio de la data, nosotros queremos usar la data para nuestro beneficio y su beneficio. Entonces, todo lo que ustedes ven aquí es adrede, desde un punto de vista visual y cómo lo colocamos. Por eso es que el diámetro más grande está arriba y el diámetro más grande está abajo. Usted va a tener 3 tipos de geometría escleral para cada diámetro. Usted tiene la geometría escleral que nosotros le vamos a sugerir que siempre sea su punto de partida, independientemente de la condición del paciente o el tipo de córnea. Le sugerimos que usted siempre vaya al medio, que es la geometría escleral del punto de partida. Lo primero que usted va a seleccionar es el diámetro, dependiendo si es una córnea más grande, es una córnea más pequeña, dependiendo de la apertura del paciente. Si el paciente tiene mucho reflejo y tiene muchos problemas con abrir el párpado, usted va a seleccionar el diámetro que usted entienda que es mejor para su paciente. Una vez ustedes seleccionen el diámetro, les vamos a sugerir que vaya justo en el centro, con el color turquesa. Digamos que usted para su paciente pensó que el 16,5 es el mejor. Bueno, usted va a empezar aquí en el centro. Si usted de casualidad nota que la geometría, estos nombres Standard, Flat y Steep, se refiere a la geometría escleral que está incorporada en el lente escleral. Si la geometría a manera de cuadrante específico estándar, que es lo que la data de nosotros nos muestra que sobre el 75% de los pacientes no va a necesitar más nada. Con esta geometría estándar van a poder adaptarlo bien, pero cuando usted pone este lente estándar, usted entiende que su paciente necesita una geometría escleral donde necesita más toricidad, usted simplemente se mueve a la derecha de su set. Como ven, es un color más intenso, más oscuro, es decir, que tiene más toricidad incorporada en esas ópticas. Y si cuando usted pone el estándar ve que el lente está muy menos intensos que el stick, ves que visualmente también los ayuda y tiene una geometría escleral más aplanada. Estas sajitas son puntos de partida. Si la sajita es muy alta, usted simplemente pide la sajita que se disminuya, pero si usted necesita hacer una sajita todavía mayor para sus pacientes, usted va a tener un lente que va a ser igual que el estándar, pero con una sajita todavía mayor para que usted pueda tomar eso en consideración, y tiene sus lentes para hacer la sobrerefracción y determinar si el FC1 que ya está incorporado, que es la excentricidad, si con esto usted no tiene
éxito tiene estas dos lentes para hacer sobre refracción. Ya en la discusión, si tienen alguna pregunta, podemos discutir, pero no quiero tomar demasiado tiempo, ¿ok? Esta es la guía de adaptación. Empieza en el medio, si está muy suelto, se mueve a la derecha, si está muy ajustado, se mueve a la izquierda. Así nomás. Esperamos que sea fácil. También tenemos una caja de prueba de lentes de diámetros más grandes para aquellas enfermedades de la superficie ocular un poquito más severa, donde necesitamos más cobertura de la conjuntiva. Estaría a su disposición, y para córneas que son quizás más estáticas o más protuberantes, donde necesitamos distribuir el peso del lente sobre una mayor área superficial, también está esa fit kit o kit de adaptación, y sería de la misma manera, simplemente 19, 18,5 y 18. ¿Ok? Bueno, ya aquí me gustaría pasar de lleno a discutir los casos clínicos. Si tienen alguna pregunta, César, ¿cómo tú crees? Y Raúl, que sea mejor, que terminemos todos los casos clínicos y demos paso a las preguntas, o tomamos preguntas ahora, ¿cómo ustedes quisieran hacerlo? Considero que mejor al final de la charla podemos tomar una a una. Tenemos un compañero aquí del staff que nos está ayudando a recopilar las preguntas y las dudas que tengan los participantes. Ok, me parece genial. Perfecto. Bueno, pues vamos a entrar ejemplos de casos clínicos. En estos casos vamos a dividirlo entre 3 etapas o 4. Vamos a ver cómo un diseño basado en data y evidencia nos ayuda a llevar esas adaptaciones de manera más eficiente. Luego vamos a ver cómo la tecnología SmartSight nos ayuda a ofrecerle una alternativa de agudeza visual buena a nuestros pacientes. Luego vamos a ver el uso de la tecnología de los canales inteligentes o Smart Channel para obviar obstáculos anatómicos, pero también para minimizar la succión en el lente escleral. Y por último voy a mostrar un ejemplo de un caso empírico utilizando nuestro diseño empírico que nos requiere el uso de caja de prueba, que es con el Scleral IG. ¿Okay? Entonces, estas son las 4 fases y ya luego abrimos a preguntas. El primer caso, esto es un paciente de queratocono que un adaptador de Boston Sight Scleral aquí en los Estados Unidos adaptó. Tenía intolerancia a lentes corneales permeables al gas. Como ven, aquí tienen el orb scan. La ectasia presente en cada ojo. Este doctor entendía que el lente de 18,5 fue el ideal para este tipo de paciente porque quería distribuir el peso de la altura de la ságita total del lente sobre un área superficial mayor, y él identificó el 18,5 y utilizó la geometría escleral estándar, que es la que nosotros le decimos que es la que debe usar como punto de partida siempre, no importa qué. Con esta geometría escleral obtuvo en el ojo derecho, con una sobrerefracción, llevó al paciente con 20-20 utilizando la excentricidad que ya está incorporada, es una excentricidad a base de data, y notó que después de 30 minutos de asentamiento, la bóveda central estaba ideal. Nosotros recomendamos una bóveda central entre 200 a 250 micras, hasta 300 micras puede ser viable, pero si el diámetro del lente escleral que usted emplea es uno de los más pequeños, ya sea el 16, 16,5, 17, entendemos que es mejor que esté entre las 200 micras para que la altura del lente total eventualmente no le lleve o no dé paso a compresión o asentamiento con el paso del tiempo. Cuando tenemos un lente, un diámetro más grande, el efecto de compresión con el tiempo no es tanto porque el área superficial donde estamos distribuyendo el peso de ese lente de nuevo es mayor. Bueno, volviendo al caso, notó que las ápticas con el lente de prueba tenía buena alineación. El lente cayó y estuvo bien. En el ojo izquierdo también notó una bóveda central adecuada.
Y este fue el OCT que obtuvo. Ya al momento de dispensar el primer par, ordenó, simplemente es una sobrerefracción. No tuvo que cambiar básicamente nada, porque la bóveda central y las ápticas se veían bien. La agudeza visual fue 20/20. A las 2 semanas, el paciente reportaba un promedio de horas de uso de 14 horas por día, sin ningún hallazgo notable en examinación por la lámpara de hendidura, y un mes después no hubo ningún cambio. Así es que este doctor en particular finalizó la receta de este lente, y así se ve. Fíjense que está bastante centrado. Cuando el lente está descentrado, uno va a ver una asimetría en el clearance del lente. Cuando nosotros añadimos, sí, no tenemos que añadir fluoresceína de sodio, pero la fluoresceína de sodio nos ayuda a visualizar ese clearance o ese abovedamiento, y notemos que está bastante uniforme. Eso nos indica que el lente está bastante centrado. Ese es el beneficio de ustedes tener un diseño a base de la evidencia y de la data, porque ya esa toricidad que todos tanto queremos buscar o descifrar está incorporada para ustedes. El segundo caso es un caso de enfermedad de superficie ocular. Este paciente tiene historial de huésped versus el injerto. En inglés se conoce como graft versus host disease. Y obviamente tiene ojo seco severo, que es lo que caracteriza esta condición de huésped versus el injerto. De nuevo, en este caso, este doctor utilizó el lente de prueba 18,5 porque quería la resequedad no se limitaba a la córnea, sino también había mucha resequedad en el área conjuntival. Y entonces él quería proteger la mayor parte de la superficie ocular para prevenir desecación y también incomodidad por parte de estos pacientes, porque estos pacientes suelen tener mucha incomodidad. De nuevo, él utilizó la geometría escleral de punto de partida, que es la estándar. La agudeza visual después de una sobrerefracción fue 20/20. Y obviamente los pacientes de ojo seco, como ustedes saben, se benefician enormemente de un lente escleral. Bueno, en este caso, después de ordenar el primer par, tampoco tuvo que hacer cambios en las ápticas. Notó que en el ojo izquierdo no hubo ningún cambio que fuera requerido. En el ojo derecho, el doctor nota que el clearance o el abovedamiento en el área superior limbal estaba un poco reducida y quizás con un poco de riesgo de toque. Bueno, él ordenó un segundo lente para el ojo derecho, simplemente aumentando la ságita. Lo que nosotros estamos adaptando realmente, ¿verdad?, que es la esclera, eso funcionó bien con la geometría escleral estándar. Lo único que él tuvo que hacer fue aumentar la ságita, y una vez hizo eso, fíjense que calmado se ve el ojo sin ninguna señal de hiperimia o de compresión. El paciente estuvo feliz y contento. Después de 3 meses, el paciente muy bien, y sigue estando así después de 2 años, en el seguimiento de 2 años. Entonces, esta adaptación, en un caso de la superficie, de enfermedad de superficie ocular, se terminó con 2 lentes en el ojo derecho y un lente en el ojo izquierdo. Ese es uno de los beneficios de utilizar un diseño basado en data y la evidencia. El tercer caso es un ojo trasplantado a base de secundario a queratocono. Y este trasplante, esto es una doctora en California. Ese trasplante en el ojo derecho era súper extático. Aquí les muestro un perfil de esa córnea, ven cuán protuberante es esa córnea. Y esta doctora había tratado un lente escleral para este paciente, pero estaba batallando bastante, porque no solamente para poder abovedar ese nivel de ectasia, pero para no tener compresión en el área de la esclera. Entonces, en este caso, ella utilizó el estándar, pero notó que con una córnea tan protuberante, ella necesitaba todavía más toricidad añadida a cada áptica.
¿Qué hizo esta adaptadora? Bueno, entonces en vez de descifrar o imaginarse cuánto tenía que ajustar, ella simplemente usó el lente de prueba con la geometría escleral steep, que quiere decir que es más empinada, tiene más toricidad añadida a cada cuadrante, y como era tan protuberante, ella se fue con el lente más grande de nuestra caja, que es el de 19 milímetros, para de nuevo poder distribuir el peso sobre un área superficial mayor. Bueno, en este caso, el primer lente obtuvo 20-20 y una buena alineación en las ápticas con esta geometría steep. Sí requirió un segundo lente para todavía aumentar la ságita, porque ella estaba un poquito nerviosa de que eventualmente fuera a sentarse y que hubiera toque. Entonces, esta fue la ságita al final. Yo entiendo que esa ságita estimadamente puede ser como algunos 300 micras o algo así. Si vemos es casi 1 a 1 y el grosor central de nuestro lente es de 300 micras, entonces estamos como 275 o 300 micras, y este paciente ha sido exitoso por más de 1 año. De nuevo, esto es para reiterar cuál es el beneficio de un diseño basado en data y evidencia. ¿Okay? Si tenemos alguna pregunta, con gusto lo discutimos en la discusión. Ahora voy a dar paso a discutir unos casos clínicos sobre el beneficio de utilizar diseños que se benefician el uso de la excentricidad o cambios en la excentricidad de la curva anterior de estos lentes, lo que le llamamos beneficio de la tecnología SmartSight. Esto es un caso de queratocono con historial de lentes escleral en el pasado. Sin embargo, estos lentes no tenían excentricidad y la mejor visión que podía obtener eran unas córneas que tenían opacificación subepitelial, que no es poco común en casos de queratocono, y también tenía un problema, dificultad de intolerancia con estos lentes. Decidieron adaptar a este paciente con el Boston Sight Scleral para tratar estas excentricidades en la curva anterior, y con el lente de prueba y teniendo ya la excentricidad incorporada, que es la E1, el paciente tiene una mejoría inmediatamente en su agudeza visual a 20-20 en el ojo derecho y a 20-40 en el ojo izquierdo. Entonces, simplemente añadiendo excentricidad, ya el paciente tuvo una mejoría. Este es un ejemplo del OCT, y yo entiendo que este paciente ahí se quedó hasta con un clearance de 400 micras. Todo depende de cuál es su nivel de confort. Nuestra recomendación es que usted termine la adaptación quizás de 250 micras a 300 micras en el clearance, ¿ok? Y si le dije, si es un lente menor, de diámetro menor, entonces que por lo menos 200 micras sería ideal. Este segundo caso es bien interesante porque este doctor, él practica en New Jersey. Él tomó un patrón de aberrometría, entonces por eso es que se lo quiero compartir. Este es un caso de queratocono y intacs o anillos intrastromales y historial de lentes corneales, híbridos y otros esclerales, pero lo mejor que podía ver este paciente con los lentes esclerales era 20-30. Fíjense aquí el pentacam, bastante protuberante, esa ectasia en ambos ojos, derecho e izquierdo. Cuando lo adaptan en el Boston Sight Scleral, de nuevo, para ver cómo la excentricidad de repente podía ayudarlo, él lo adapta en un lente 18-5, ya la excentricidad FC1 ya está incorporada. El paciente inmediatamente mejora a 20-20-3. Era 20-30, pero tenía ciertas imágenes fantasma. Entonces, eso le llamó mucho la atención a este adaptador en New Jersey. Él le tomó un patrón de aberrometría. Él puso el lente con cual él adaptó el paciente, que ya tiene esa excentricidad a base de data incorporada, y notamos, mira el patrón de aberrometría, que está significativamente reducido para coma y aberración esférica. Él también puso el FC0
que es el otro lente de prueba, que no tiene excentricidad, que era similar al lente escleral que él tenía, ya el paciente tenía, sin ninguna excentricidad, que vio también 20/30, y fíjense en el aumento en el patrón de aberración esférica, y en este caso, él tuvo la curiosidad y puso el lente de mayor excentricidad para ver si, cuál era la excentricidad que podía proveerle mejor, no tanto cantidad de visión, pero calidad de visión, y ve que también hay un aumento en el patrón de aberración esférica, siendo así que la excentricidad que nuestra evidencia y nuestra data nos dijo que era mejor para una mayoría de los pacientes, le dio mejor resultado. Entonces, quería compartir este caso con ustedes porque quizás no solamente a través de la US visual, pero un patrón de aberración esférica, ustedes pueden ver el beneficio, ¿ok? Este es un ejemplo de la adaptación final. Miren los anillos intrastromales aquí, para este caso de queratocono. Y el ojo está calmado, blanco, etcétera, y cómodo. Bueno, pasamos a la tercera fase de nuestros casos. Y aquí voy a compartir, ¿verdad?, la aplicación de abovedamiento sobre obstáculos anatómicos que de repente ustedes ya conocen con otros diseños, pero quiero, bien importantemente, hablar sobre la aplicación de minimizar succión. Aquí les comparto un paciente de distrofia marginal pelúcida, había fracasado lentes híbridos, y en este caso esto era un sistema de piggyback. No sé cómo ustedes se refieren a esto en español, si tienen un término, César, que me puedas ayudar aquí, piggyback, o si se refieren así con el nombre en inglés. O Raúl. Bueno, el sistema de piggyback, me disculpan si no tengo el término en español, es donde ponemos un lente blando y le ponemos un lente corneal permeable gas encima para maximizar el comfort, ¿no? Esto es un ejemplo donde el lente blando estaba sobreyaciendo justo en la pingüécula y el paciente no estaba cómodo. Cuando se trata de adaptar con un lente escleral, este caso yo creo que era un lente de 17 milímetros, vemos aquí que la áptica también está sobreyaciendo justo en ese obstáculo anatómico, y cuando el paciente removía su lente tenía una hiperimia significativa y donde tenía dolor porque había mucha compresión. Entonces, en el ojo derecho la pingüécula no era tan pronunciada como en el ojo izquierdo. Entonces, este adaptador lo que hizo fue que en el ojo derecho simplemente la estrategia que él iba a tomar fue distribuir el peso de ese lente por encima de esa obstáculo anatómica, de esa pingüécula, para que cuando reposara en la conjuntiva no reposara de una manera muy focal, que reposara de una manera más distribuida en una mayor área superficial. Y simplemente con hacer esto, al quitar el lente, vemos que no tenemos una respuesta de hiperimia o de dolor. Así es que esa fue la alternativa para el ojo derecho. En el ojo izquierdo, porque la pingüécula era más pronunciada, aquí sí este adaptador decide utilizar la tecnología de los canales inteligentes o smart channels en inglés, donde este es nuestro diseño de spline curves. Aquí tenemos los puntos y donde justo nosotros podemos customizar exactamente en el área de la áptica donde vamos a emplear ese canal o ese tunelito para que cuando esa áptica repose en la conjuntiva, toque el área conjuntival donde no hay obstáculo anatómico, pero que abovede esa área de obstáculo. Y cuando hacemos eso y removemos el lente, vemos que no tenemos una respuesta de hiperimia o enrojecimiento y el paciente está cómodo, ¿verdad? Esto es otro caso de un paciente de queratocono que tiene un quiste nasal. Y este quiste, muy terco, estaba causando
dificultad a este adaptador en particular. Había tratado diferentes lentes, pero con dificultad porque siempre tocaba o había problemas de roce sobre este quiste corneal. Bueno, con la tecnología Smart Channel pudimos customizar este tipo de canal donde llega casi hasta más allá de la zona óptica corneal. Vemos aquí cuando le ponen fluoresceína que lo aboveda completamente. Aquí tenemos una zona óptica, vemos cómo está el clearance aquí. Y cuando removemos ese lente, de nuevo que una de las cosas que nosotros enseñamos es que la evaluación de un lente escleral nunca debería finalizar con el lente puesto. La evaluación de un lente escleral siempre debería finalizar una vez removemos el lente, teñimos tanto la córnea, ¿verdad? Teñimos el ojo, pero examinamos la córnea y queremos ver ausencia de hallazgos o complicaciones en el área corneal, pero también ausencia de tinción o marcas en el área conjuntival. Eso nos dice que lo logramos, tenemos un buen resultado, pero también no vemos respuesta de hiperimia o enrojecimiento al remover este lente. Entonces, así lo pudimos lograr con esta tecnología Smart Channel, bueno, no yo, pero este adaptador, y con una agudeza visual de 20/20, el paciente pudo extender sus horas de uso a casi 10 horas. Si hubiésemos dejado al paciente, él usaba más. Pero también nosotros consultamos con el doctor y le dijimos, mira, este quiste está bastante elevado, entonces es bueno que el paciente tomó descansos. No sé hoy día si el paciente toma descansos o no, pero esa fue nuestra recomendación. Aquí ya entramos con dos casos, y van a ser rapiditos, donde les quiero mostrar esta aplicación que si no la conocen, encarecidamente quisiera que la conocieran y que la tomaran en cuenta porque es una aplicación que sus pacientes pueden beneficiarse increíblemente. En este caso es cómo utilizamos estos canales para prevenir que estas ápticas se sigan asentando en el área conjuntival con el tiempo. Como nosotros sabemos, el área conjuntival es un área suave. Muchos adaptadores y colegas utilizan esta analogía como si fuera un matre, un colchón, donde tú te sientas y como que te vas bajando con el tiempo. Entonces se ha estudiado que el área conjuntival más cerca del limbo es un poquito más gruesa y donde el lente puede seguir asentándose con el tiempo, mucho más que cuando estamos más lejos del limbo. Hay menos asentamiento con el tiempo mientras más lejos del limbo estemos. Pero no importa que este lente sí se asienta con el tiempo. Cuando el lente se asienta, es posible, dependiendo cómo adaptemos, que el lente se succione un poco y donde si no tomamos en cuenta, esta succión puede llevar un efecto casi como que de sofocamiento al área corneal limbal y donde podemos tener efectos de neovascularización o edema corneal. Bueno, yo les presento este caso de un paciente mío, es una mujer. Este lo adapté yo, lo compartí en la revista Contact Lens Spectrum en el 2018, en un artículo que estábamos hablando sobre lo que es edema corneal y las razones y las causas de edema y cómo mitigar estas causas, y la neovascularización. Esta paciente fue trasplantada en este ojo izquierdo a raíz de distrofia de Fuchs y tenía ojo seco. Cuando nosotros vemos a este paciente, ya tenía un área bastante comprometida en esa unión donde está el trasplante o el injerto, ¿verdad? Y el huésped, la córnea de huésped. Y fíjense la neovascularización significativa que había. Yo traté de optimizar la adaptación proveyendo un polímero de alto DK, donde yo traté de minimizar el grosor central del lente a 250 micras para maximizar ese DK sobre T, pero me preocupaba porque esto me parecía bastante preocupante porque mientras más neovascularización tenemos en esa unión puede dar paso quizás a un rechazo de ese trasplante.
Bueno, ¿cuál fue mi estrategia? Yo diseñé unos canales, pero fíjense la diferencia entre el canal que yo les voy a mostrar y este canal. Este canal, como pueden ver, a propósito es para abovedar un obstáculo. Entonces tiene que ser más elevado. Cuando nosotros utilizamos un canal inteligente, un Smart Channel, para minimizar succión, no lo hacemos muy profundo, simplemente lo hacemos quizás como de 100 o 150 micras, solamente un poquito. Y esto lo que provee, compañeros, es que maximiza el intercambio de lágrimas debajo del lente. Como nosotros sabemos, nuestras lágrimas son oxigenadas. Como sabemos, ¿verdad? Así es que nuestro ojo recibe oxígeno. El oxígeno del ambiente se disuelve en nuestras lágrimas y así permea a través del área corneal. Entonces, nosotros cuando adoptamos lentes esclerales, nosotros queremos promover el intercambio de lágrimas debajo del lente, no excesivo, porque eso trae complicaciones de acumulación de particulado o debris en el área de la bóveda. Pero sí queremos crear o promover ese intercambio, eso es número uno. Pero también al tener un canal, eso nos permite que el lente, prevenir que el lente se selle con el tiempo, que no, cuando se vaya sentando, esta área como nunca va a tocar la conjuntiva, nunca se succiona. Y fíjense aquí, 6 meses después, cómo esta córnea pasó de mirar así a estar así, de esta manera. Entonces, el cambio fue tan y tan contundente, por eso lo compartí y lo publiqué en el Contact Lens Spectrum, porque fíjense que al minimizar la succión y promover el intercambio de lágrimas, cómo esa córnea mejoró. Entonces, es una aplicación para sus casos un poco más comprometidos que ustedes lo tomen en consideración. El último caso que les voy a compartir es un paciente de Stevens-Johnson's, y fíjense la opacificación corneal que caracteriza a estos pacientes de Stevens-Johnson's, ¿verdad? Una conjuntivización de la córnea. Esto es típico de Stevens-Johnson's. Bueno, nosotros adaptamos el paciente para proteger esta córnea del microambiente de los párpados, que sabemos que tiene mucha queratización, perdón. Hay mucha, entropión o estropión, etcétera. Como ustedes ya saben, una resequedad severa. Pero le añadimos de entrada estos canales, no profundos, sino bajitos, pero para maximizar el intercambio de lágrimas y para prevenir la succión. Fíjense cómo esta córnea, donde apenas ustedes pueden ver ninguna estructura pupilar, mire la cantidad de neovascularización, que de nuevo no es poco común en Stevens-Johnson's. Cualquiera diría, bueno, esto ya es parte de, aquí ya no puedo hacer más nada. Y miren la mejoría increíble que vemos en esta superficie ocular, simplemente porque estamos minimizando la succión y estamos promoviendo este intercambio. Entonces, eso es lo que quiero que tomen en consideración para sus casos de enfermedades de superficie ocular y que esta tecnología de Smart Channel les pueda ayudar en sus pacientes. Y por último, ya para culminar, les voy a presentar como manera de introducción este ejemplo de lo que es nuestro diseño empírico, el Scleral IG o Image Guided, basado en imagen, que es lo que es la geometría escleral con estos topógrafos esclerales, donde si usted toma una imagen de geometría escleral, nuestro diseño, que es el Scleral IG, usted envía esa data directamente al laboratorio sin tener que poner un lente de prueba. Y cuando usted obtiene ese lente, es posible que vea efectos como esto. Este es mi ojo. Esto fue una prueba que yo hice en mi ojo. Me tomaron una geometría, un mapa corneoescleral. Esto fue con el Eaglet Eye, el ESP. No sé si ustedes tienen acceso a este topógrafo escleral en México. Por eso es que no voy a entrar mucho en detalle, pero simplemente mencionárselo. Y este fue con el lente 18,5 para mí. Y fíjense qué bonito quedó el lente, el primer lente, y ya.
me adaptaron, mire el abovedamiento central y miren cómo las ápticas descansan en la periferia, muy alineadas y una distribución de esa áptica de una manera tangencial. Entonces esto es algo que pueden ver con el Square IT. Y aquí lo voy a dejar con este caso y ya aquí pasamos a las preguntas y estoy a su disposición. Este fue un caso de un colega en Nueva York donde utilizó el ESP y quiso utilizar nuestro diseño empírico. Y él tenía acceso a esta tecnología, entonces no quería usar la caja de prueba. Este paciente ya había tratado también con Intacs y había tratado otros lentes y también crosslinking en el ojo izquierdo, que fue el ojo que él quiso tratar. Había tenido problemas con otros lentes, entonces le toma una imagen, un mapa de geometría corneoescleral con el ESP, envió la data directamente a nuestro laboratorio sin tener poner un lente de prueba, y no solamente la visión mejoró de 20/40 a 20/25, porque también ya nuestro lente viene con esa excentricidad incorporada. Entonces aquí vemos otro ejemplo donde la excentricidad que va incorporada beneficia la agudeza visual, pero con el primer lente el paciente usa lo pudo adaptar y el paciente usa el lente por 12 horas al día. Entonces, si ustedes tienen acceso a topógrafos esclerales en México, esto es una opción, pero si no tienen acceso, por eso es que estas lentes de prueba, estas cajas, yo espero que sean de beneficio porque ya les provee esa geometría escleral ya incorporada para que ustedes idealmente y con esperanza ustedes puedan beneficiarse y no tengan que hacer tantos cambios en sus revisiones. Y bueno, ya para finalizar, como bien dijo César, para obtener este lente, esto es a través de la plataforma de Spectrum International, que son los que van a estar distribuyendo este diseño en México. Muchísimas gracias por su atención, espero que les haya servido el día de hoy y nuevamente gracias a Visor, gracias por la confianza y gracias César. Muchas gracias, doctora. ¿Qué tal, César? Voy a tomar unos minutitos para dar una presentación, una introducción breve de Everclean y ¿me dejas compartir pantalla? Y continuamos con las preguntas. Tardo unos minutitos solamente a dar una introducción de lo que es Everclean y de esta manera ya concluimos con la charla. Y pasamos a las preguntas, doctora Carrasquillo, César. Adelante. Se lo adicioné aquí. Bueno, pues muchas gracias por estar compartiendo esos casos clínicos. Yo voy a hablar muy brevemente de un producto que tenemos en el portfolio de Avisor aquí en México y en América Latina, que es Everclean. Es un sistema a base de peróxido que, bueno, sirve para limpieza y mantenimiento de lentes especializados. Es un peróxido de un paso. ¿Qué significa esto? Que no viene acompañado de un comprimido, no usamos un disco de platino para poder neutralizarlo. Y bueno, limpia, la diferencia que tiene este producto es que limpia, remueve lípidos, proteínas, grasas y obviamente desinfecta y al final hidrata el lente de contacto. ¿Cómo lo hacemos? A diferencia de otros peróxidos que hay en el mercado, solamente nos llevamos 2 horas en hacer este tipo de procedimientos. Está libre de conservantes como todos los peróxidos, un peróxido al 3%. Y bueno, nos permite utilizarlo de una manera confortable por mucho más tiempo. Recordemos que algo importante que tiene, en este caso Everclean, es que nuestro biocida que utilizamos pues, es el peróxido de hidrógeno al 3%, y bueno, su acción que tiene es oxidativa, ¿no? Que tratamos de que esas bacterias y demás no pasen al proceso de replicación y bueno, lo destruimos generando esa disminución a nivel del ácido nucleico, ¿no? Entonces tenemos un sistema oxidativo que lo que es frenar ese crecimiento de bacterias, de virus, de hongos a base de peróxido de hidrógeno, lo cual garantiza una eficacia en la desinfección y bueno, muy amplia. A diferencia de los otros peróxidos, este viene acompañado de un comprimido que les voy a explicar un poquito más adelante. Y bueno, garantizamos que este peróxido, que es Everclean, en ese tiempo de 2 horas, sea efectivo para disminuir esa carga bacteriana tanto de
de bacterias mencionaba, como de levaduras, pero también de acantamueva, ¿no? Esa acantamueva en su forma de quiste o en su forma de trofozoito, que bueno, obviamente antes no era tan tomado en cuenta, pero sabemos que tiene mucho que ver en las queratitis y bueno, garantizamos una desinfección superior a los estándares listados. ¿Qué hace diferente Everclean a los peróxidos que hay en el mercado? ¿Qué es que la diferencia? Es que tenemos un comprimido bicapa. Ese comprimido bicapa sí tiene físicamente, nosotros incluimos en ese diseño de esa pastilla, de ese comprimido, una enzima proteolítica que es substilicina, que físicamente sí tiene Everclean, que va a remover tanto los lípidos, las proteínas que se adhieren sobre la superficie del lente de contacto de una manera eficiente, ¿no? En la parte del comprimido también tenemos una capa verde. Esa capa verde tiene una catalasa, que es quien nos va a ayudar a neutralizar, a diferencia de los otros peróxidos. Es una catalasa que va a irse liberando poco a poco de una manera controlada y que nos va a garantizar una desinfección y una neutralización del peróxido a un agua salina balanceada, con un pH entre 7.1 y 7.3, lo cual obviamente pues es muy importante para que el paciente no sienta ninguna irritación y demás al colocar el lente de contacto. También dentro de esa parte de ese comprimido tiene povidona, que es algo que lo hace diferente también a los otros peróxidos. Pasa el proceso de desinfección, de remoción de lípidos, de proteínas, la neutralización y también tiene una liberación de povidona, que nos ayuda a rehidratar el lente, a humectarlo tanto en la superficie anterior como posterior. Y bueno, ¿eso qué se traduce? Que nuestro paciente tenga, pues obviamente, mucho más comodidad, que pueda utilizar su lente de contacto con mucho mayor tiempo, de una forma confortable. También adicionamos dentro de ese comprimido un indicador de color. Ese indicador de color nos permite que ese paciente que muchas veces es descuidado y no sabe en qué tiempo inicia el proceso y en qué termina, un indicador de color que está hecho a base de clorofila y riboflavina cambia un color amarillo verdoso cuando este proceso ya ha terminado. Es decir, después de 2 horas de que nuestro lente fue puesto en el portalentes, ya ha sido desinfectado, ha removido lípidos, proteínas, se ha neutralizado, ha rehidratado el lente, con povidona se va a generar una liberación de un colorante. Ese colorante es color amarillo-verde que el paciente va a tener la seguridad de físicamente saber en qué momento ya se terminó el proceso. Con eso nosotros reducimos significativamente el riesgo de que el paciente se le olvide en qué momento lo colocó, en qué momento lo tiene que sacar, y entonces el desgaste en otros sistemas que vienen con el disco de platino, pues nos generan cierta toxicidad y una neutralización no al 100%. Usando un comprimido de liberación prolongada, como en el caso de Avisor, garantizamos que esa desinfección y esa neutralización siempre se lleva a un agua salina balanceada, con un pH, mencionaba yo, entre 7.1 y 7.3, que nos garantice una comodidad. Bueno, algo que debemos de tomar en cuenta mucho para usar un tipo de sistema de mantenimiento es siempre que esa integridad corneal siempre esté bien, ¿no? Entonces, se han hecho muchos estudios desde hace más de 20 años a la fecha. Hay estudios que han demostrado que obviamente el peróxido de hidrógeno, al no tener un conservante, genera menos tinción corneal, el uso versus en comparación de una solución multipropósitos. Sin embargo, obviamente, lo que buscamos aquí es que esa compatibilidad y esa biocompatibilidad que tiene el peróxido y no tener conservantes se traduce en que ese paciente pueda hacer un uso más seguro, sobre todo en aquellos usuarios, como mencionaba la doctora Karen, de lentes especializados que requieren una desinfección profunda por el tipo de diseño, por el tipo de material que se tiene, pues minimicemos esa toxicidad que nosotros como profesionales recomendando un peróxido o una solución que sea lo menos tóxico, lo menos agresiva con el usuario, que de por sí ya tiene bastantes problemas, ¿no? Entonces, como mencionaba, Avisor tiene dentro de ellos obviamente un comprimido, es un peróxido, que se han realizado varios estudios que se ha demostrado que el peróxido tiene menor tinción corneal sobre la superficie, en este caso de globo ocular, ¿no? Bueno, rapidísimo, ¿para qué es Everclean? Tenemos un sistema en un paso, como lo mencionaba, es un sistema que sirve para el mantenimiento integral tanto de un lente de hidrogel de silicona, un lente hidrogel convencional, un lente
permeable al gas quiere decir corneal, de multicurvo, un lente escleral, un lente híbrido, un lente de ortokeratología, es compatible con todos los lentes de contacto. No requiere frotar por la condición que tiene Everclean, que adicionamos una enzima proteolítica que nos va a ayudar a remover los lípidos. Obviamente mejora el confort, ya que adicionamos una povidona al final del proceso y está libre de conservantes, lo cual nos garantiza que ese paciente pues tenga un mejor uso, no sea tan tóxico y que bueno, garantizamos una desinfección superior al usar un biocida como el peróxido, que está comprobado que es quien da mejor resultado en controlar ese crecimiento bacteriano. Bueno, pues es lo que se va a hablar de peróxido en cuanto a Everclean. Está disponible en México y la mayoría de América Latina. Y bueno, es compatible con todos los lentes de contacto permeables al gas y va enfocado mucho hacia los diseños especializados donde esos pacientes requieren una desinfección más potente, que sea superior y bueno, que no sea nada tóxica. Entonces iniciamos aquí, si me permite la doctora Karen, con las preguntas relacionadas al tema de Boston Site. Y si tiene alguna pregunta, algún comentario del producto de Avisor, con todo gusto. Yo no adicioné los datos de la doctora Karen, pero voy a dejar al final los datos de César mientras vamos relacionando las preguntas y respuestas. Y bueno, adelante, doctora Karen, ¿quieres leer las preguntas? Y vamos contestando poco a poco. Muchas gracias. Ok, pues tenemos pocas preguntas realmente. La primera de ellas es de Juan Carlos Ramos. Espero, igual en el transcurso de la plática lo mencionan, pero si no, ahorita lo retomamos de nuevo. Dice, ¿por qué se manejan zonas ópticas ovaladas? Buena pregunta. Es lo que se ha ido descubriendo a través de estudios de OCT y estudios de geometría córneo-escleral. Cuando estamos conociendo, y a través de nuestra data también lo hemos visto, que la zona horizontal limbal es más alargada en comparación con la zona vertical. Entonces, cuando utilizamos un área esférica en un área que es ovalada, no es común, no es poco común, y quizás ustedes se pueden identificar cuando yo les diga que por lo general los lentes esclerales, en especial mientras más grandes se ve todavía más, pero en general se tienden a descentrar de una manera inferior y temporal. Muchas veces se ve esta descentración del lente escleral. Cuando un lente se descentra, el abovedamiento o el clearance en el área superior es menor, a veces hay toque, entonces tenemos un mayor clearance en el área superior, y también vemos que el área limbal corneal, en el área nasal, por lo general, como es la más elevada, tenemos toque o hay compresión limbal. Es importante nosotros saber que a pesar de que nosotros adaptamos la esclera, ¿verdad? Esto es un lente escleral. Nosotros tenemos que tomar mucho cuidado y tener bien pendiente el área limbal, porque es una pena, pero yo podría compartir casos con ustedes donde adaptaciones en donde no se procuró tomar en consideración y prevenir compresión limbal, como estos casos, como estas córneas desarrollaron neovascularización, desarrollaron edema corneal, porque estamos sofocando el limbo. Entonces, cuando nosotros adaptamos un lente escleral, sí queremos que nuestras ápticas en el área conjuntival escleral estén alineadas, pero nosotros queremos preocuparnos que no tengamos compresión en el área limbal. Y muchas veces esto es difícil de evitar cuando tenemos un área óptica esférica. Si nosotros vamos aprendiendo más de la geometría córneo-escleral y según ya hay suficiente data y sabemos que tener cuadrantes específicos nos permite una mejor adaptación en la esclera. Si nosotros sabemos a través de la data y la investigación que el área corneal limbal también es ovalada y ustedes ya tienen eso incorporado en sus diseños de lente escleral, cuando usted adapte a su paciente no solamente va a tener una mejor alineación en la esclera,
sino que va a tener una mejor centración y una mejor adaptación en el área lumbar y que le lleve a tener, Dios mediante, menos complicaciones en su paciente, en especial en pacientes de enfermedad de superficie ocular, pero en general, porque un paciente de queratocono podríamos inducirle una neovascularización y quizás edema si no tomamos en consideración esa área lumbar. Espero que le haya contestado su pregunta. Ok, perfecto. Y bueno, tenemos otras dos preguntas que están un poco ligadas. La primera es de Juan Romero. Nos pregunta, ¿las cajas de prueba también tienen poderes dióptricos o solo los valores que se nos mostró en el diámetro? Y la segunda dice, ¿las cajas de prueba son graduadas o únicamente es para ver el diámetro y nosotros sobre refractamos y enviar la graduación correspondiente al laboratorio? Sí son graduadas, todas tienen una curva base y un poder en dioptrías también a base de data. Todas tienen 0.25 dioptrías, o sea, es bien poco, pero la curva base que está incorporada, debo decir y recalcar que en nuestro diseño la ságita se controla independientemente de la curva base, donde usted si necesita subir o bajar la ságita central no va a hacerlo con cambios en la curva base. Simplemente aumenta y baja la ságita en micras y el cambio en la curva base simplemente nos controla el área periferal corneal. Entonces nosotros utilizamos una curva base ya incorporada de 8.0 milímetros, donde es como un punto medio entre una zona oblata o prolata, pero ustedes pueden cambiar esa zona periferal, ya sea o más oblata o más prolata, según sea indicado para su paciente, con cambios en curva base. Y ustedes sobre refractan y ahí piden el poder final, básicamente. Pero todas tienen una gradación mínima, pero tienen. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda que tengan por ahí? Por aquí nos pregunta Gabriel Fuentes, quiere saber dónde adquirir la caja de pruebas. Ahí César quizás puede dar más información. Sí, por ahí en el chat les puse los correos para que nos puedan escribir, @clsmx.com. También pueden escribir a ventas, @clsmx.com. También en el chat les puse los teléfonos de Spectrum México para que puedan hacer su solicitud de los sets de prueba. Okay. La siguiente pregunta es de Ana Laura. Nos pregunta, ¿cuántas horas al día utiliza el paciente con Steven Johnson el lente en este caso, de Boston Sight? Sí, buena pregunta. Todo el día, según mientras no esté tomando siestas o descanso, el paciente puede usar el lente. De hecho, estos pacientes necesitan usar el lente porque mientras estén despiertos, básicamente, porque el lente los protege del microambiente de sus propios ojos. Por lo general, los párpados crean un insulto al área superficial y corneal. Entonces, estos pacientes necesitan, mientras están despiertos, ¿verdad?, usar el lente como protección y para mejorar el confort. Estos pacientes sufren bastante de fotofobia, dolor, etc. Aún con la presentación que les mostré, todo el día. Okay, muchas gracias, doctora. Y pues no tenemos más preguntas. Si tienen alguna otra duda, a favor de ponerla ahí en el chat. Tenemos una por ahí quieren saber dónde pueden encontrar la solución. Supongo que se refieren a Everclean en Nuevo León. Si me puedes ayudar, Raúl. Sí, la solución en Nuevo León la puedes conseguir con Contactos y Soluciones, que está en Nuevo León, o con Vertex, que está en Nuevo León, o en su defecto también con GP. Y bueno, yo sí quisiera hacer una pregunta a la doctora Carrasquillo, perdón. En los sistemas que ha desarrollado Boston Sight de PROS en concreto,
que habló de Steven Johnson y de algunas otras daños, bueno, enfermedades de superficie ocular. ¿Cómo se inicia el tratamiento? Bueno, el tratamiento, obviamente, el relleno que utilizan, ¿utiliza agua salina? ¿Utiliza algún lubricante muy viscoso, no viscoso, o lo va cambiando, o lo va mezclando, o va subiendo la viscosidad? ¿Cómo es que inicia el tratamiento? O en algunos casos, bueno, he leído que la mayoría van mezclados, pero en Boston, ¿cómo es que inician un tratamiento de PROCE con agua salina solamente sin conservantes o mezclada con algún lubricante? Buenísima pregunta. Nosotros iniciamos todos nuestros pacientes con solución salina estéril y súper importante, como usted mencionó, que sea sin conservantes. No hay, en nuestra opinión, eso es un punto que no es negociable. Es imperativo que nuestros pacientes de lentes esclerales utilicen soluciones salinas que no tengan conservantes. Eso es número uno. En mi opinión y en nuestra opinión, eso, como le dije, no es negociable. Comenzamos con muchas de nuestras soluciones salinas que tenemos disponibles en los Estados Unidos. Contienen amortiguadores que controlan el pH. Hay veces que estas soluciones son un poquito costosas para el paciente y algunos pacientes utilizan unas soluciones salinas sin conservantes que no son amortiguadas, que realmente el uso indicado es para hacer terapia nasal, ¿verdad? Para pacientes que tienen congestión nasal. Y muchas veces nuestros pacientes utilizan eso por el costo, pero nosotros les ponemos y discutimos con el paciente que tiene que tener cuidado porque muchas veces estas soluciones, el pH tiende a ser un poquito ácido, en el rango ácido, no necesariamente un pH fisiológico, cerca de 7. Y muchas veces los pacientes reportan ardor o molestia en el ojo. Entonces nosotros le decimos, si usted lo quiere tratar, hacemos una prueba en nuestra clínica para ver también objetivamente cómo la superficie ocular responde, que no haya queratitis superficial, como un tipo de medicamentosa a raíz de estas soluciones. Y si el paciente lo tolera, entonces no hay problema. Lo monitoreamos. Pero sí le hacemos esa salvedad de que si surge ardor, es posible que el pH de ese batch, de esa solución en particular, sea un poquito más ácida o básica. Con respecto a mezclarla, como usted menciona, sí, en ocasiones, en especial en pacientes de ojo seco severo, no importa lo que nosotros hacemos con la adaptación, cuán mucho optimicemos la adaptación, cuando hay componentes inflamatorios de la enfermedad, estos pacientes tienden a acumular particulados en la bóveda. En inglés le llamamos debris. Entonces, para minimizar o mitigar el efecto de este particulado que se acumula y para que tenga menor impacto en la agudeza visual, recomendamos una mezcla cualitativamente como que mitad, 50-50, una proporción 50-50 de solución salina o gotas lubricantes que están aprobadas sin conservantes también, de ampollitas de un solo uso, que son más viscosas. Hay diferentes marcas, diferentes compañías, diferentes marcas. No quiero entrar en nombres de marcas en particular, pero si tienen alguna pregunta en particular, yo a través de César con mucho gusto, pero no sé si está bien que mencione algunos nombres, pero sí son más viscosas y eso hemos visto que ayuda a minimizar la cantidad de particulados que se acumula en el centro, o si no lo minimiza del todo, retarda el efecto detrimental o negativo que puede causar en la agudeza visual del paciente. Entonces es bueno tener eso en consideración. ¿Ustedes tienen soluciones viscosas a visor? ¿Ustedes tienen lágrimas artificiales viscosas para el paciente, para los pacientes? Sí, de hecho, por ahí hicieron algún estudio y se ha hecho varios estudios con
la doctora, no recuerdo su nombre, se me fue, pero utilizamos OcuDry 02, que es cianato de sodio al 0,2%, o al 0,1 o al 0,3 inclusive tenemos, ¿no? También para algunos casos de ese estilo. Sí, sí. Pero igual, digo, para concluir, continuamos con las preguntas. Si tienes alguna otra pregunta. Tenemos más preguntas. La siguiente es de Balbina Vega Gonzaga. Nos pregunta, ¿qué rangos de queratometría cubren los lentes esclerales y a partir de qué queratometría cree que se deban recomendar si aún no reciben ninguna cirugía? ¿Sí se escucha? Sí, se escuchó, pero creo que hay un problema en conexión. Si quieres Es un ayudarnos, derivado de PROS, entonces la tecnología es la misma. Por eso proveemos en la caja de prueba un lente con una sajita todavía mayor para que Karen, sí, dígame. no escuchamos desde el inicio la respuesta porque creo que se cortó por ahí su audio. Ah, caramba, quizás fue mi conexión de internet. Lo que quise decir al principio fue que nosotros cubrimos todos los rangos. Nosotros hemos adaptado córneas o tenemos la posibilidad de adaptar córneas súper estáticas, sobre casi 80 dioptrías en la queratometría más empinada, o en el K-Max, que le llaman por topografía, con el sistema PROS, y Boston Sight Spiral es un derivado de PROS. Lo que les comentaba a continuación era que por eso es que en cada caja de prueba, si usted tiene un paciente que de entrada su córnea es muy protuberante y los lentes que están provistos para usted hacer la adaptación no es suficiente y tiene toque corneal, tiene uno adicional con una sajita todavía mayor para que pueda utilizarlo como punto de partida. Y ya ahí, una vez usted evalúe la adaptación, usted puede solicitar o pedir cualquier cambio en sajita que ustedes necesiten, si quiere todavía que aumente más o que disminuye. Nuestra recomendación siempre es que si usted va a terminar con una sajita muy, muy, muy alta y la altura total del lente es mucha, que considere ir a un diámetro todavía un poquito más grande para que cuando ese lente se asiente no tengamos efectos de compresión con el tiempo y que ese peso sea distribuido en la conjuntiva de una manera más suave, porque el paciente se lo va a agradecer con el tiempo, el paciente va a estar mucho más cómodo. Espero que le haya contestado su pregunta. Muchas gracias. La siguiente, son dos preguntas que están ligadas. La primera dice, ¿qué costo tiene el lente de contacto para un paciente? Y el otro es, en promedio, ¿cuánto cuesta mandar a hacer este tipo de lente de contacto para un optometrista? ¿Y cuál es el método de limpieza que se recomienda? Bueno, yo puedo comentar sobre el método de limpieza. Es curioso y me agrada escuchar lo que el señor Raúl compartió con nosotros, pero ustedes pueden ir a nuestra página web para darse cuenta que no lo estoy diciendo simplemente porque estoy en esta plataforma hoy día. Nosotros somos fiel creyentes y hemos empleado esto por años, en donde recomendamos que el desinfectante de base, vamos, que siempre recomendamos que sea a base de hidrógeno de peróxido o peróxido de hidrógeno, en inglés es hydrogen peroxide, disculpen, por las mismas razones que estaba comentando el señor Raúl. No tienen conservantes y además el espectro de desinfección es mucho más amplio que de la mayoría de las soluciones que tienen conservantes. Entonces, este es nuestro sistema preferido. Le estaba comentando al señor Raúl que yo estoy deseosa que ese sistema de Everclean llegue a Estados Unidos.
Lo he tratado, una conferencia que estuve en Europa, en Italia, tuve el placer de traer unas muestras y es muy bueno. Yo puedo comentar sobre eso, sobre respecto a los precios. Yo les dejaría en contacto con César, porque yo entiendo que él sería la mejor persona para hablar de esos detalles. Yo me conformo con ser la doctora que les habla de la patología y el diseño. Okay, muchas Claro que sí, gracias. doctora, con mucho gusto. Miren, para los precios sí les voy a pedir encarecidamente que nos escriban primero a ventas o a mi correo para poder dar como clientes, porque necesitamos tener una base de datos primero para poder hacer una relación comercial con cada uno de ustedes y levantar una cuenta en la plataforma de Aspecto México. Entonces, a todos ellos, a todos aquellos interesados en costos y en cotizaciones, escríbanos un correo, por favor, a sandoval@clsmx.com, está en pantalla, o el que puse en el chat, que es el de ventas@clsmx.com, y con todo gusto les damos de alta y les enviamos toda la información que requieran. Correcto. La siguiente pregunta es de Rosenda Lavariega. Buenos días. En los pacientes con pterigión, ¿podría ser recomendada una cirugía previa para retirarlo y esperar para hacer la adaptación? ¿Qué opina de algunos lentes esclerales con muescas para pacientes con pterigión y pingüéculas? Bueno, yo les voy a compartir mi experiencia clínica, pero debo de cualificar de nuevo diciendo que esa es mi experiencia. Yo no quisiera, ¿verdad?, pecar de que se entienda de que esto es una contestación categórica, porque entiendo que no debe ser. En nuestra experiencia, en lo que nosotros hemos visto, yo no recomendaría una cirugía para corregir o remover un pterigio, porque en nuestra experiencia hemos visto que estos tejidos tienden a regresar. Ese es número uno. Número dos, si contamos con la posibilidad de abovedar ese pterigio o esa pingüécula o ese obstáculo anatómico, en mi opinión, muy humildemente, yo prefiero llevar al paciente por un camino menos invasivo para el paciente. Sería no cirugía primero, porque todo procedimiento, mínimo o no, tiene su riesgo, ¿verdad? Nada viene exento a riesgo. Entonces nosotros somos un poquito más conservadores y me gusta llevar al paciente por el camino menos invasivo. Si con el lente escleral y la tecnología que tengo a mi disposición, yo puedo abovedar ese obstáculo anatómico, en este caso un pterigio, como por ejemplo el ejemplo del quiste que yo les mostré, eso es mucho más pronunciado que un pterigio y se extendía al área corneal. Entonces el pterigio, por lo general, la razón que es un reto muchas veces para nosotros cuando adaptamos es que se extiende al área corneal. Bueno, con esta tecnología de Smart Channel, ustedes pueden abovedar este tipo de obstáculo y también con pingüécula, o sea, creando un canal justo sobre esa área. Entonces, el lente no va a reposar de una manera focal en ese obstáculo y el paciente tiende a estar cómodo y no tener efectos de hiperimia al remover el lente. Entonces, de nuevo, si tenemos la tecnología, aprovechemos la tecnología y yo recomendaría un camino menos invasivo. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta es de Arellano. ¿Cuál es el rango mínimo y máximo de edad para adaptación de este tipo de lente escleral? Buenísima pregunta. César compartió un artículo que nosotros publicamos en el 2018 sobre cómo estos lentes esclerales también tienden a tener, al parecer, un efecto de remodelación corneal, donde vemos que córneas que están súper opacificadas con lo que entenderemos que serían una cicatriz, una opacificación corneal, van aclarando con el tiempo. Bueno, en ese paper nosotros mostramos casos de la paciente más jovencita que yo he tratado de 9 meses.
Entonces nosotros tenemos casos de córneas neurotróficas, bebitos, condiciones congénitas que no tienen sensación, y a raíz de esas condiciones sus córneas tienden a desarrollar defectos epiteliales corneales desde muy bebitos. Y es posible adaptar bebés, como les dije, en este caso una paciente de 9 meses, ella tiene hoy día casi 8 años, entonces llevamos casi 8 años con el uso del lente y sin ningún problema. Y una de mis pacientes más maduritas tenía 90 años, de la Florida. Ella lamentablemente no está con nosotros y falleció. Ella lo utilizaba, era paciente de ojo seco severo y también. Entonces, ya con nuestros pacientes ya más maduritos, que ya quizás pueden tener complicaciones de dexteridad, etcétera, siempre es importante involucrar familiares o personas que los cuiden, y si el paciente no es capaz o no tiene la posibilidad de aplicar el lente o removerlo por sí solo, nosotros entrenamos a estos familiares o estos personas que los atienden para que les haga el proceso de aplicación, de remoción y de desinfección y limpieza diaria. Entonces yo no diría, en mi opinión, no hay una limitación en términos de edad. Ok, perfecto. Y pues ya la última pregunta que tenemos, que estaba un poco más enfocada. Bueno, preguntan por alguna marca de solución salina que recomienden en México. Pues no hay muchas alternativas actualmente aquí en México, así que pues te dejo la palabra, Raúl. Bueno, gracias, muchas gracias por la pregunta. Realmente, digo, algo que es muy importante que destacaba la doctora Carrasquillo es esa solución salina libre de conservantes para este tipo de pacientes, para este tipo de diseños, pues es un factor preponderante que sea libre de conservantes, pero también que sea tamponada, le llamamos aquí, que mantenga ese pH equilibrado y que ese paciente pues no tenga esa parte de irritación, de que me arde, de que puede hacerse más ácida o más base, sino que mantengamos siempre ese pH. Bueno, Avisor tiene, por supuesto, digo, déjame comentarte que tenemos solución salina unidosis a partir del siguiente mes disponible aquí en México. Y bueno, ¿qué otra solución te puedo recomendar? Pues con las características y diseñada específicamente para ese tipo de usuarios, pues no las hay en México. Entonces las hay, pues tratamos de poco a poco ir explorando el mercado mexicano y recientemente vamos a lanzar al mercado solución salina unidosis con esas características que mencionaba la doctora Carrasquillo. Y bueno, pues te recomiendo que utilices Avisor, ¿no? ¿Qué otra cosa? Por el momento no hay en el mercado nacional, pero recomendamos esa parte de solución salina de Avisor. Correcto. Pues ya no tenemos alguna otra pregunta. No sé si quiere agregar algo la doctora Carrasquillo. César, si quieres agregar algo, adelante. Bueno, a mí no me resta agregar nada más. Yo solamente, de verdad, de manera muy encarecida, nuevamente les quiero dar las gracias a ustedes, a Visor, por la confianza, la oportunidad de estar con ustedes esta mañana, a César también por la confianza y por la invitación. Estoy a su orden y espero, Dios mediante, que les haya servido. Gracias. Doctora, pues un gusto. De verdad que estamos de manteles largos en México y en Latinoamérica por tenerle con nosotros. Y le agradecemos por compartir sus conocimientos. Para todos aquellos, como les comentaba, que estén interesados en el set de prueba, escríbanos un correo para que les demos de alta y podamos enviarles cotización, informes. Y pues nada, bienvenido Boston Site a México y Latinoamérica. De verdad estamos muy emocionados para poder trabajar con estas tecnologías tan impresionantes. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, doctora Carrasquillo, César, por darnos la facilidad de contactarnos con la doctora y podernos compartir esos conocimientos. Y como dice César, bienvenido a Boston Science México. Y bueno, ahí en la pantalla estoy compartiendo todavía los datos de César para que puedan hacer un contacto con ellos, que es quien tenga interés en la parte de los lentes usuarios o la caja de pruebas o los datos que requieran contacto aquí en México. Pues está César.
ahí ya. Y bueno, recordarles que nuestro siguiente webinar por condiciones sería el día 20 de octubre, igual a las 10 de la mañana. Nos está acompañando la doctora Yosani Lavalle. Y bueno, pues felicidades por el Día de la Visión, por el Día Mundial de la Visión. Y bueno, pues muchísimas gracias nuevamente, doctora César. Y bueno, pues muchas gracias. Hasta pronto y pues gracias por compartirnos conocimiento. Muchas gracias, César. Muchas gracias, doctora. Hasta pronto. Buen día. Hasta luego. Muchas gracias.